Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que hacían estrellas ninja de papel en la escuela los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos, en los que vamos a parlotear sobre You Only Live Twice de Louis Gilbert. Bienvenidos una vez más a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando Sefink, comentamos películas que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas. El día de hoy vamos a continuar con nuestro ciclo dedicado a las películas de James Bond, el agente 007 al servicio secreto de su majestad, empleado por MI6, esta agencia británica de espionaje, y que maneja a los agentes 00, es decir, los asesinos del gobierno, los agentes con licencia para matar. El día de hoy vamos a hablar de una película que a mí en lo personal me parece muy interesante porque tiene varios datos. Es decir, no me parece interesante la película al verla. De hecho, me parece aburridona, me parece una de las películas menores de 007, pero muy, muy interesante me parecen varios datos que estuve investigando que les voy a compartir a continuación. Me parecen interesantes los datos porque te hablan de una saga que ya está madura, te hablan de una saga, una franquicia que ya está avanzada, que ya incluso para mi gusto ya está desgastada. Esta ya es la quinta película de 007, que de hecho es la quinta en 5 años. O sea, ya llevamos en los años 60, 5 películas. No, perdón, estoy equivocado, estoy totalmente equivocado. Esta película es la primera película que no se hizo en año consecutivo. Llevábamos 4 al hilo. Llevábamos Doctor No, From Russia with Love, Goldfinger y Thunderball en 1962, 63, 64 y 65. De corridito. Perdón, esta película es interesante porque es la primera que no se hace en año consecutivo. Pasaron 2 años, desde 1965 hasta 1967, 2 años para que se estrenara You Only Live Twice. Solo se vive 2 veces, con Sean Connery interpretando al agente 007. Me parece interesante ese dato, que ya no es una película que se hizo en año consecutivo, ya es la quinta película de la franquicia, es decir, ya son bastantes. Por otro lado, está basada en la 11ª novela, en la 11ª novela de Ian Fleming, sobre el agente 007, es decir, la saga literaria también ya estaba bastante madura. Y no solo eso, Solo se vive 2 veces es la penúltima novela de Ian Fleming basada en 007. O sea, ya estamos hablando de la penúltima novela, y no solo eso, sino que también esta película es la tercera que Ian Fleming ya no llegó a ver porque murió antes de que se produjera la película. Entonces ya estamos hablando de la tercera película de 007 que Ian Fleming ya no llegó a ver. Entonces, todos estos datos pienso que nos hablan de una saga bastante madura, bastante, pues ya hasta un poquito decadente para mi gusto. Es la primera que no toma en cuenta la trama de la novela. Es la primera que prácticamente solo usa el título y algunas locaciones por ahí, algunos elementos, pero que se inventa su propia trama para el guión.
Es la primera en la que por fin nos muestran a Ernst Stavro Blofeld, el jefe de la organización criminal Spectre. Es la primera vez que le vemos el rostro y, como comentaba el otro día con Paquito, es la interpretación icónica y la representación visual icónica de Blofeld, porque es interpretada por el gran actor Donald Pleasence. Su físico se quedó en el imaginario colectivo. La cicatriz que tiene en el ojo también. Su físico sería el que después sería imitado por Mike Myers en las películas de Austin Powers. Después veríamos la cicatriz en la película Spectre, en la que Christoph Waltz interpreta a Blofeld. Y también es la primera película de 007 en la que hay un bajón en taquilla. Es decir, desde Doctor No hasta Thunderbolt, cada película metía más dinero y más dinero y más dinero, y esta es la primera que significó un bajón en taquilla. Esto no quiere decir que haya sido un fracaso, metió 111 millones a nivel mundial, pero es la primera que bajó de nivel. Entonces, sigo pensando que todo esto nos habla de una franquicia desgastada. El dato más importante es que Sean Connery anuncia su retiro como 007. Es decir, él durante la producción de la película anuncia que será su última película como 007. Será la primera vez que Sean Connery, la primera de tres, que Sean Connery abandone el papel. Pero bueno, eso ya lo comentaremos más adelante. Es una película que le tocó competir contra otra película de James Bond, que es una parodia, una comedia, Casino Royale, que justamente la Eon, la empresa que producía las películas de 007, la saga oficial de 007, no tenía los derechos a Casino Royale porque Casino Royale fue vendida previamente y fue producida como un capítulo de un programa de televisión, un programa que se llamaba Clímax y que tenía capítulos aislados, era una antología de historias de misterio. Entonces Casino Royale vio por primera vez la luz en pantalla chica en ese episodio de televisión. Entonces, cuando se estrenó Solo se vive dos veces, le tocó competir contra una nueva adaptación de Casino Royale, esta vez sí para el cine, que es una comedia desenfrenada, caótica, ridícula, absurda, con David Niven como James Bond, aunque después vemos a Peter Sellers también haciéndola en cierta forma de James Bond. Después vemos a Woody Allen haciéndola del villano Doctor Noah. Vemos a Úrsula Andrés repetir su personaje de Doctor No. Es una comedia de James Bond que también pienso que es un síntoma de que ya es una franquicia desgastada, porque ya hasta parodias hay, ya hasta, pues más que parodia, ya más bien versiones cómicas, hasta adaptaciones en plan autoparódico, cómico, ridículo, compitiendo con la película de la saga oficial. Y no solo eso, la película me parece bastante menor. El argumento es interesante. Desaparece una nave espacial que tenía trabajadores tanto estadounidenses como soviéticos, pero desaparece, provocando tensión entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Después nos enteramos que fue Ernst Stavro Blofeld, el dueño de Spectre, trabajando para cierta nación asiática que no nos mencionan, pero que se asume que es como la República Popular de China, que lo contrataron a la empresa, a la organización, perdón, contrataron a la organización secreta Spectre para desaparecer esta nave espacial
que estaba tripulada por estadounidenses y soviéticos. Entonces, es un argumento clásico de Bond, es un argumento muy sencillo que podría haber resultado, para mi gusto, en una película un poquito más entretenida. Yo la recuerdo vagamente, recuerdo una escena de Bond peleando con unos ninjas en Japón, en plena luz del sol, ninjas vestidos de negro, como se visten los ninjas, pero en plena luz del sol. Recuerdo a Bond maquillado con un traje japonés, casándose en Japón. Yo no me la creí que estuviera enamorado el Bond de Sean Connery. Es una película que yo recuerdo con poco afecto, salvo por la interpretación de Blofeld llevada a cabo por el gran, eh, el gran Donald Pleasence, y que quedó para la historia. Pero bueno, le voy a ceder el micrófono a Paquito, a mi compañero, amigo y hermano Paquito Rodríguez, quien ha estado dándose a la tarea de revisitar en orden cronológico las películas de 007 y quien nos puede aportar muchísimo más análisis de la película en sí. ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo ves Solo se vive dos veces, Paquito? Hola Fernando, fíjate que me acordé de mi papá que cuando yo era niño nos decía, ¿cómo la ves? Y yo, niño chiquito, le contestaba, tía, pero no entendía que era la vestía. Y luego me decía mi papá, ¿cómo la ves? Y yo le contestaba, tía, tía. Pero no entendía que era desvestía. Bueno, una anécdota babosa de cuando era yo niño, pero que como mi papá sí se está echando todos los episodios de James Bond, aprovecho para meterlas porque él es el culpable de que yo sea fanático de la saga. Y bueno, y él ha sido fanático de la saga casi desde que tenía como 16 años que vio From Russia with Love. Y bueno, pues esta película, You Only Live Twice, es una de esas que no me dejó un recuerdo muy permanente en mi infancia. Y no es que no me guste, solo que se perdió en la marea de películas de la gente que vi y que tuve que volver a ver hace poco para recordar algo. Como dices tú, pues las he estado viendo de tarea disciplinadamente. De entrada quisiera resaltar que es es uno de los números musicales que más me gusta. You Only Live Twice es una composición musical de John Barry, que para esta ya llevaba 4 películas del 007 musicalizadas. Y la letra es de un tal Leslie Bricusse, que tiene créditos en Superman the Movie de Richard Donner, 1978, la mismísima Goldfinger del 64, y que también, que es dirigida, por cierto, por este Guy Hamilton, y hasta Willy Wonka and the Chocolate Factory de Mel Stewart, 1971. Entonces, los dos son personas que ya tienen pues su lugar asegurado porque han trabajado mucho en el cine y han hecho números icónicos musicales. La intérprete de la canción es Nancy Sinatra, hija, naturalmente, de Frank Sinatra, la leyenda musical. Este último rechazó la oportunidad para dejársela a su hija, y qué bueno que fue así. La verdad es que es una canción que suena mejor en la voz de una mujer. Cuentan que la chica se encontraba muy nerviosa, que sentía que cantaba como Minnie Mouse y hasta amenazó en irse del estudio. Finalmente se armó la versión final con 25 tomas diferentes de la canción, así fueron cortando y pegando lo que sonaba mejor. A mí me gusta muchísimo una versión de la cantante islandesa Björk en el disco Cover Band.
de 2016, en el que varios artistas hacen covers de temas de la Agente 007. El que vale la pena es ese, porque hasta Adam Sandler tiene por ahí un tema. La verdad es que el que vale la pena es el de Björk, cantando You Only Live Twice. Y volviendo a la película, encuentro que You Only Live Twice no es mala. Es decir, no me atrevería a decirlo así tan tajantemente, pero ya se empiezan a notar dos cosas. Que la franquicia ya descubrió que la parodia vende y que los chistes o gags de sus películas anteriores han sido retomados en los medios y comienza a ser más evidente que antes. Y otra cosa que se nota es que Sean Connery ya quiere irse, ya tiene ambiciones que van más allá de este papel y pues que es hora de renovar la franquicia. Además, esta es la primera que se toma más de un año en producir. Como ya nos dijo Fernando, pues Thunderbolt es de 1965 y este es de 1967, rompiendo la racha de una película por año que tenían. A partir de aquí se va a desacelerar el fenómeno Bond y con la excepción de Live and Let Die de 1973 y The Man with the Golden Gun de 1974, ambas dirigidas por Guy Hamilton, por cierto, director de esta y de Goldfinger, no volverán a estrenar películas del 007 consecutivas nunca jamás. Siempre va a haber por lo menos 1 o 2 años, pero a veces más. En You Only Live Twice se cumple la ley de las secuelas que dice, cuando todo está dicho, nos vamos al espacio. Valdría la pena una investigación para descubrir cuándo empezaron con esto. Un cohete que come naves y satélites ya nos va augurando el camino que se va a tomar en la saga, encontrar la línea de lo ridículo y hacer maromas en ella. De nuevo, creo que justo el chiste del éxito de esta saga de 25 películas es encontrar el justo medio entre el ridículo y lo sublime, aunque la verdad un poco más recargado del lado de lo ridículo, pero no demasiado, no demasiado. Esta vez me parece un poco difícil de creer que James Bond se enamore como Fernando. Yo tampoco se la creo tanto, pero es un paso adelante en la construcción del personaje. Este breve y titubeante paso a un 007 empático va a permitir que cuando llegue la CMB pueda hacer su propio Bond en Al servicio secreto de su majestad, una película del 69 que va a dirigir Peter Hunt, que es la siguiente en la lista. Resalto la idea de cómo con frecuencia el 007 se salva por la intervención de la divina providencia, que hace que se dé vuelta justo en el milisegundo antes de que caiga una gota de veneno en su boca para sacrificar involuntariamente a la chica Bond que morirá por el pecado de amarlo. Esto seguirá ahí mucho tiempo. Años más tarde, vería en el cine a Pierce Brosnan saltando desde una motocicleta en movimiento a una avioneta que está cayendo en picada en un barranco helado y entrar a la cabina del piloto y levantar la avioneta sin un solo rasguño en la película GoldenEye de Martin Campbell en 1995. Y en ese momento le diría yo a mi papá, esas solo se las creo a Indiana Jones y al 007. Es ya parte del personaje que la divina providencia haga magia y se salve. Aunque mi experiencia fue en general favorable, hay secuencias de acción que me parece son más ridículas que sublime. Ahí está el vaivén del que hablé antes. Como cuando hay una oleada de ninjas que atacan la base secreta de Spectre disfrazada dentro del cráter de un volcán y que son rechazados por ametralladoras escondidas entre las piedras, pero que no son suficiente para evitar que finalmente entren y repartan caratazos a los malos malosos.
Hasta risa da nada más de acordarme. Y para no dejar la gustada sección de los gadgets, ahí les va la lista. En esta película está la cama replegable. Al presionar un botón, la cama se repliega a la pared, dejando al agente secreto a merced de sus supuestos asesinos. Bueno, la verdad es que no me parece la gran cosa, pero pues seguimos la regla de oro de la saga: estirar la liga todo lo que puedas. Bolsa de cadáveres a prueba de agua. Bond es enterrado en el mar como corresponde a un almirante de la Marina inglesa en un ataúd especial que, al ser recuperado por hombres rana, se abre para permitirle salir intacto y sequito. La bolsa está equipada con equipo para respirar y es, como ya lo dije, a prueba de agua. Sale sequecito el hombre. Bolso micrófono. Aquí ya se les está acabando la imaginación. Unas mujeres que son agentes enemigos, me parece que son chinas, siguen a Bond y reportan su posición haciendo uso de su bolso micrófono. Cosito abridor de cajas fuertes. Esto ya se está empezando a convertir en un sketch del Dr. Chunga. Este dispositivo magnético tiene dos micrófonos que le informan a Bond cuando, al girar la perilla del candado de la caja fuerte, ha caído el clip y hay que girar hacia el otro lado mediante una luz verde. Esto no carece de sentido porque pues sí funcionan así, es decir, cuando llegas al número adecuado cae el pestillo y hay que echarse para atrás para que caiga el siguiente y el siguiente en la combinación. Entonces estos micrófonos hipersensibles, pues cuando suena ping, te va a decir ping, ya, ahora échate para atrás. Máquina de rayos X escondida en el escritorio. Cuando Bond encara al señor Osato, presiona un botón en su escritorio que revela dos pantallas que, a su vez, con rayos X muestran la silueta de la icónica Walter PPK del agente Bond, que es la icónica PPK, que para estas alturas, entre este aparato y la píldora radioactiva que se tomó en Thunderball, ya debe tener varios tipos de cáncer. Videoconferencia en el auto. Este dispositivo no impresiona mucho en la era de la telefonía celular portátil, pero así como en Doctor No utilizaron el Viper por primera vez y el teléfono dentro del automóvil, pues este aparato resultó también ser un vistazo para el futuro. En ese entonces era algo pues inimaginable. Terminó siendo una predicción. Lápiz de labios explosivo, utilizado por la chica Bond mala, Helga Brandt. Recuerden que a veces hay chica Bond buena y chica Bond mala. Bueno, pues esta la interpretó Karin Dor. Ella finge pintarse los labios y entonces activa subrepticiamente el aparato y lo arroja a los pies de la gente con una ligera pero distractora explosión. El girocóptero Little Nelly. Este avión portátil viene acompañado de ametralladoras frontales, lanzallamas laterales, misiles buscadores de calor antiaéreos, lanzacohetes y minas aéreas. Un intento por superar el Aston Martin que no cuajó en futuras películas. Misil en el cigarrillo. Un arma secreta ninja. Un cigarrillo que, al encenderlo, activa un pequeño misil en su interior. Un arma elegante para una era más civilizada. Y bueno, pues esta es mi opinión sobre You Only Live Twice. Te regreso el micrófono, Fernando, y como siempre, mi cliché. ¿Qué te parece, Fernando? ¿Estoy loco? No, Paquito, de ninguna manera pienso que estés loco. Nada más una pequeña corrección. Esta película no fue dirigida por Guy Hamilton, el director de Goldfinger, y que después dirigiría varias de las buenas: The Bond, Diamonds Are Forever, Live and Let Die, The Man with the Golden Gun. No, esta película fue dirigida por Louis Gilbert, otro británico que se estaría estrenando como director de
como director de 007 en esta película You Only Live Twice, y que después en la era de Roger Moore dirigiría dos de las películas más absurdas y ridículas en cuanto al manejo del humor que puede haber de 007, que son La espía que me amó y Moonraker, una película de 007 en el espacio. Ya desde Solo se vive dos veces ya estaban metiéndose con el espacio. Louis Gilbert creo que va a pasar a la historia como el director que llegó a la franquicia y para el relajo, para el desmadre, literalmente, porque como tú bien mencionas, para este momento, ya se habían dado cuenta que el humor pegaba, que el humor vendía, que el humor absurdo, ridículo, llevado al extremo estirado de la liga, vendía bastante. Y me parece bien, o sea, la verdad es claro que muy buena parte del encanto de la franquicia de 007 ese humor disparatado, ese equilibrio que tú bien mencionas que siempre se busca entre lo ridículo y lo sublime, que en algunas películas se les pasa de ridículo, pero que, por ejemplo, esa película que acabo de mencionar del mismo director de Solo se vive dos veces, Moonraker, a mí me encanta. Es una vacilada, una autoparodia, pero yo la disfruto mucho porque me parece una gran comedia de 007. Pero bueno, en el caso de Solo se vive dos veces, You Only Live Twice, creo que vale la pena mencionar que se estrena Louis Gilbert como director, vale la pena mencionar lo que ya nos mencionaste, Paquito, la canción, que es muy buena, es de las mejores de 007, que lleva el nombre de la película, You Only Live Twice, escrita por John Barry, el que hace la música hasta ahorita de todas las películas de 007 y que está interpretada ni más ni menos que por Nancy Sinatra, que como bien mencionas es hija de la leyenda Frank Sinatra, pero que para mí Nancy Sinatra es una leyenda en sí misma. A mí me gusta mucho cómo cantaba, me gusta mucho, bueno, sigue viva, perdón, pero ya tiene 83 años, creo que ya no canta como antes, pero el clásico These Boots Are Made for Walking de Nancy Sinatra me parece un verdadero clásico del rock and roll. Y otras canciones, entre otras que me parece que Nancy Sinatra llegó a ser una gran cantante, pero no sabía de todo esto que nos mencionas de la grabación, de las veintitantas tomas que tuvieron que hacer y recortar para armar el track final de la canción. Me parece un dato interesantísimo y también mencionar algo que ya se me estaba olvidando y que tú me recordaste, Paquito, que el guión está escrito ni más ni menos que por Roald Dahl, este famosísimo escritor de cuentos infantiles fantásticos, oscuros, o también de cuentos de suspenso, de mucho misterio, que incluso varios de ellos terminaron siendo adaptados para el programa de Alfred Hitchcock Presenta. Muchos de esos cuentos de Roald Dahl macabros terminaron siendo capítulos de esa serie, pero también escribió libros para niños como James James and the Giant Peach, James y el Durazno Gigante, Charlie la fábrica de chocolate, Matilda, Las Brujas, El Fantástico Mr. Fox, que por cierto, todas esas se convirtieron en grandes películas, en películas memorables, escritas, basadas en libros de Roald Dahl. Entonces, creo que sí, no se puede dejar de mencionar que la película
fue escrita por este gran escritor, por que tuvo una buena carrera como en publicación, digamos, como novelista y como cuentista, pero que también dio el salto a la pantalla grande con mucho éxito. Dieron el salto sus historias con mucho éxito. Eh, ¿Algunos comentarios finales, Paquito? No, pues insistir en que a lo mejor esta película no es por mucho del top 5 de películas del 007, es más bien una película de relleno, pero no deja de ser un cine interesante, no deja de ser un cine de acción divertido, y además tiene valor histórico, tiene mucho interés para el fan hardcore del 007. Como ya lo mencionamos tú y yo, el Stavros Blofeld se presenta por primera vez y esta encarnación del villanazo de Blofeld va a impactar en el personaje que va a interpretar muchos años antes en la versión en la saga de Daniel Craig, este actor alemán, pues que va a retomar la cicatriz, incluso van a hacer toda una secuencia dentro de la película para que se justifique la cicatriz en el ojo. Y a pesar de que solo lo hizo una vez, sigue siendo el rostro más conocido de este personaje. Más adelante lo van a interpretar otros actores, pero ninguno va a quedarse tan clavado en el inconsciente de los fans como este. Y bueno, esta no es la última película que va a hacer Sean Connery como el agente 007. Dentro del canon va a regresar porque por razones que platicaremos en el próximo episodio, George Lazenby no quiso hacer más que una. Y después de que terminara el servicio secreto de su majestad, Sean Connery va a regresar a hacer una última. Y, perdón, además de eso, muchos años después, en los 80s, lo van a convencer para realizar otra versión del 007 con Sean Connery, pero esta está fuera del canon, no es una producción oficial, que es un remake de Thunderbolt que se llama Nunca digas nunca jamás, y justamente por eso se llama Never Say Never Again, porque regresaba Sean Connery después de haber dicho que ya nunca más iba a volver a ser el personaje. eh, pues es valioso entender este viaje que tuvo el actor, entender de dónde viene Sean Connery, porque después del 007 viene lo mejor de este actor. Viene El nombre de la rosa, viene La casa del octubre rojo, pues también Sardos, porque cómo no, Sardos también. Es su mejor momento como actor, viene después de trabajar como el 007. Aún más, me estoy acordando de esta película de Brian De Palma, Los Intocables. Creo que por esa película hasta ganó varios premios. Entonces también es bonito ver de dónde viene Sean Connery, en dónde se formó. Antes del 007 también hay un cine. Yo vi una película de Disney muy divertida sobre un leprechaun, muy divertida, muy divertida. Pero es Disney, pues es una película para niños y no es así particularmente relevante. Y bueno, pues terminar este episodio, yo Only Live Twice, mandando como siempre un saludo a nuestros sospechosos comunes, aquellos que nos escuchan fielmente semana con semana. Esta saga del 007 en particular, pues siempre se la comparto a mi papá, que la disfruta mucho y nos echa ahí sus observaciones, que son bienvenidas con mucho amor. Le quiero dedicar, por supuesto, el episodio a mi hijo Mario
Humberto, que en este momento ya es un bebecito grande, muy lloroncito, pero muy amado, a mi esposa Carolina, sin la cual este programa no sería posible, nuestra productora ejecutiva, y por supuesto agradecerle a Fernando por darnos su tiempo y por permitirnos hacer este programa que nos llena de mucha alegría pues a mí y a mi familia. Te devuelvo el micrófono, Fernando, para tus comentarios finales y me despido. Muchas gracias, Paquito. Yo quisiera terminar este capítulo nada más mencionando que me entusiasman mucho los capítulos que vienen, porque ya viene una de mis favoritas, que es Al Servicio Secreto de Su Majestad, con uno de mis actores favoritos como Bond, que es George Lazenby, que como ya dijo Paquito, solo hizo una película y ya les platicaremos cómo estuvo todo el drama. Pero la película en sí misma me parece muy buena. Después vendría Los Diamantes Son Eternos, que es el regreso de Sean Connery, el primer regreso de Sean Connery, que me parece buenísima. Desde niño me gusta mucho. Me parece muy interesante el tono que tiene, me parece diferente. Después vendría Vive y Deja Morir, que no me gusta mucho, pero que es el comienzo de la saga de Roger Moore, una renovación absoluta. Y después el hombre de la pistola de oro. Entonces, con Roger Moore también. Entonces me entusiasma mucho. Pienso que para mí viene una etapa muy chida, muy padre de la franquicia de 007. Con eso me quiero despedir y también agradecerles muchísimo a todos los que nos escuchan. Un saludo muy afectuoso a don Cuauhtémoc Rodríguez Puente, el papá de Paquito, y también un abrazo a Carolina, nuestra productora ejecutiva, la que le otorga el tiempo a Paquito para estar aquí con nosotros platicando sobre cine. Y por supuesto, el agradecimiento a Paquito por dedicar el tiempo para hacer este podcast. Y eso fue todo por hoy. Yo me despido, soy Fernando Sefink y nos vemos a la próxima. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando Sefink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!